Ajá. En el video anterior, cuando trabajábamos la ley de actividad aseguradora, haciendo la corrección de que ella derogó todas las normas y ella es la norma vigente aplicable con preferencia, habíamos revisado el artículo 1, habíamos revisado el artículo 2, habíamos revisado el artículo 14, el artículo 15, ¿verdad? Y habíamos revisado el 124 finalmente, que es el que nos habla de la necesidad o de la posibilidad de probar la existencia del contrato de seguro o de relación jurídica derivada de actividad aseguradora simplemente con la presencia de cualquier medio probatorio, en este caso un pago como revela el 124. Ahora vamos a revisar el artículo 40 de esta ley, porque trae una serie de prohibiciones que para los efectos de lo que nosotros explicábamos en clase, en la clase del 18, tiene importancia. En el artículo 40, cuando se habla de las prohibiciones, lo que no se puede hacer, lo que está prohibido por la ley, la norma establece lo siguiente. Yo les expliqué la vez pasada que la ley es larga, muy larga. El artículo 40, ya estamos llegando, dice: del 40. Dice el artículo 40, muy largo, tiene una serie de esos artículos tan largos así, tampoco son buenos desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque simplemente leerlo se lleva la clase. Queda prohibido a las empresas de seguro y las de reaseguro lo siguiente. Hay una serie de numerales, me voy a saltar para mencionar los que nos interesan a nosotros desde el punto de vista del contrato de seguro, en este caso de responsabilidad civil, que es el que nos importa. 13. Rechazar el pago de indemnizaciones o prestaciones con argumentos genéricos, sin exponer claramente las razones de hecho y de derecho en que se basan para considerar que el pago reclamado no es procedente, no bastando la simple indicación de la cláusula del contrato de seguro o norma legal que a su juicio la exonere de su responsabilidad. Una práctica bastante constante en la empresa de seguro. Quienes litigamos tránsito sabemos que ocurre mucho eso. 24 del 40. Negarse a recibir los reclamos de terceros provenientes de siniestros amparados por las pólizas de seguro de responsabilidad civil, que es el caso nuestro. Eso está considerado también, está prohibido. No puede negarse bajo ningún concepto si yo, como víctima del accidente, reclamo vía interna de la empresa que se me indemnice con ocasión del seguro que yo conozco, ¿no? Fíjense que esa norma para nosotros es bien importante. Ok, esas normas, reitero, 1, 2, 14, 15, 40 y 124 son las que nos permiten a nosotros establecer esto. Pero lo concreto para nosotros, que se refiere a qué es lo que nosotros estamos intentando en los casos de tránsito, son las normas que tienen que ver con lo que se estableció posteriormente en una serie de disposiciones que tomó el superintendente del seguro, en la cual estableció lo siguiente. Se llama normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora. ¿Ok? Esas normas que están allí son las que nos permiten a nosotros ir concretamente a lo que nos interesa desde el punto de vista de la actividad aseguradora. Vamos entonces a ubicar las normas y decimos lo siguiente. Es de fecha 24 de agosto del 16. Recuerden que la reforma que nosotros hicimos fue de marzo, ¿no? Del 16, el 16 de marzo. Bueno, esta es 24 de agosto del 16. Es una fórmula para hacer a través de este sistema de normas especiales autorizados por la ley de actividad aseguradora. Se hace una resolución donde se fijan algunas cosas que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, dice el artículo 1 de esa resolución
repito, llamadas normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora. Artículo 1. Las presentes normas tienen por objeto regular en sus distintas modalidades los contratos de seguro o de reaseguro de servicios de medicina prepagada, de administración de riesgo, de financiamiento de primas y cuotas, de fianzas, de reafianzamiento y de fideicomiso. En este sentido, se aplicará en forma supletoria a los contratos regidos por leyes especiales y otras normas que se dicten al efecto. Esto es importante porque fíjense que el carácter mercantil del contrato va a quedar muy establecido aquí cuando dice en el artículo 2, las disposiciones contenidas en las presentes normas son de carácter imperativo, a no ser que de ellas se disponga expresamente otra cosa. De igual manera, los derechos establecidos a favor de los tomadores, asegurados, contratantes y beneficiarios y afiliados son irrenunciables. Fíjense que van dos normas distintas. Primero, carácter imperativo, y ahora me dice que son irrenunciables. Pero además me dice, será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el tomador, asegurado y el contratante, beneficiario, usuario o afiliado. ¿Okay? Usuario o afiliado, es decir. Y en el artículo 3 me dice, los contratos a que se refieren estas normas, cualquiera sea su modalidad, por su naturaleza, son mercantiles, siempre que sean hechos entre comerciantes. Si el tomador asegurado, el contratante beneficiario, usuario y afiliado no es comerciante, solo tendrá carácter mercantil para la otra parte, es decir, para la empresa. Las relaciones derivadas de los contratos suscritos se rigen por estas normas y por las disposiciones que convengan las partes a falta de disposición expresa. ¿Cómo se interpreta estas normas? Para nosotros, cuando vayamos a las discusiones con las empresas de seguro, cuando pretendemos que se nos indemnice por accidente de tránsito en vía conciliatoria, ¿no? Cuando sea necesario interpretar los contratos a que se refieren estas normas, se utilizarán los principios siguientes. 1. Se presumirá que los contratos han sido celebrados de buena fe. 2. Las relaciones derivadas de los contratos se rigen por estas normas y por las disposiciones que convengan las partes a falta de disposición expresa o cuando la ley señale que una determinada disposición no es de carácter imperativa. En caso de duda, se aplicará la analogía y cuando no sea posible aplicarla, el intérprete recurrirá a la costumbre, muy típico del mundo mercantil, a los usos y a la práctica generalmente observada en el mercado asegurador venezolano. Solo se acudirá a las normas de derecho civil cuando no exista disposición expresa en la normativa que regula la actividad aseguradora o en la costumbre mercantil. 3. Los hechos de los contratantes anteriores, coetáneos y subsiguientes a la celebración del contrato que tengan relación con lo que se discute, será la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar la convención. Fíjense que para interpretar me está diciendo, revisen ustedes los hechos de los contratantes anteriores, coetáneos al mismo tiempo y subsiguientes, posteriores a la celebración del contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrarse la convención. Aquí estamos haciendo uso en la práctica de un principio donde se procura investigar la verdad haciendo predominar la realidad sobre las formas, ¿okay? Que lo hemos explicado varias veces en clase. Y 4. Las cláusulas relativas a la caducidad de derechos del tomador, asegurado, contratante, beneficiario, usuario y afiliado deben ser de interpretación restrictiva, a menos que la interpretación extensiva los beneficie. Me imagino que es seguramente al tomador, al asegurado, al contratante, al beneficiario, al usuario y al afiliado. Cuando la norma relativa a una caducidad sea extensiva, es decir, mejore el tiempo, por ejemplo, ese se entiende que está allí aplicado. ¿Ok? Después de eso, en el artículo 6, que también nos interesa porque es el artículo que nos define lo que estaba dispuesto en la ley del contrato de seguro, vamos a ver quiénes son las partes. ¿Okay? ¿Qué es el contrato y quiénes son las partes?